Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el Club de Lectura Isbelia con la novela El final de la Fair de Graham Greene. Entonces yo les voy a contar la novela en sí. Al ser tan íntima y tan psicológica y tan personal como tan metida en la mente, me generó muchas dudas sobre cómo aproximarme en la presentación. Entonces voy a hablarles un poquito del contexto histórico, me voy a meter un poquito bastante en lo de la religión. Creo que es importante entender en qué contexto se produce esta novela, como quiénes son sus lectores y por qué se considera un clásico al ser una novela como tan extraña. ¿Listo? Empecemos con lo de siempre. Este señor es Graham Greene. Este señor vivió el resto de tiempo, nació en el 1904 en Inglaterra y murió en Suiza en 1991. Escribió 25 novelas. Imagínense la cantidad de producción que tuvo este señor, además de muchos cuentos y una serie de crónicas de viajes. En algún momento él viajó a México y entonces tiene como una crónica, como un ensayo sobre México a mediados del siglo XX. Aquí les marco lo que se llama la tetralogía del catolicismo. Él tiene 4 novelas, que son las que aparecen acá, que están enmarcadas en lo católico, que discuten sobre el catolicismo. Luego vamos a ver por qué a él le interesa ese tema. La primera es Brighton Rock, que es sobre unos espías en una capilla por allá en el sur de Inglaterra. El poder y la gloria de 1940, que es una de las por la que más se le reconoce a él. El revés de la trama y el nuestro, que es el final de la fe, ¿no? De 1951. Ahí se me fue mal el dedo en cerrar el paréntesis. Y esta novela ha sido adaptada ya 2 veces a película. Uno hacia el 59, si no estoy mal, como luego él la vio en vida. Y en el 99 hay otra versión más contemporánea a color que yo creo que valdría la pena ver. Si es algo que esta novela tiene es que es muy de película, es muy de chisme peliculero, entonces yo creo que valdría la pena verla un día de estos con este clima bogotano encerrado en la cama. A ver qué tal, cómo logran hacer vivir ese melodrama en especial, porque mucha de la trama o mucho de las emociones que transmite la novela se transmiten desde el pensamiento. Entonces valdría la pena ver cómo logra el que sea que haya hecho la película, los libretistas, transmitir esta misma tensión o no. ¿Listo? Graham Greene es además nunca ganó el Nobel, estuvo nominado, estuvo como entre los finalistas del Nobel en los 60s, 2 ocasiones, pero no lo logró. Eso sí, ganó varios premios de literatura inglesa, uno que se llama el Shakespeare Prize, que es como uno de los más importantes, y además fue un tipo muy movido. Él, si se fijan, tiene una especial fijación por la investigación y por las oficinas gubernamentales, porque él participó o fue enviado por el servicio secreto inglés en varias misiones por el mundo a espiar. De hecho, esas crónicas que él tiene en México son crónicas que él escribió cuando fue, digamos que enviado como agente del servicio secreto inglés para ver cómo se estaban manifestando, cómo México estaba procesando todo el proceso de expropiación de las petroleras, ¿no? Había un interés por entender cómo México estaba aplicando ciertas ideas socialistas, y entonces él era un tipo que viajaba mucho, y entonces dije, bueno, ya que usted viaja tanto y como que tiene esta pinta de escritor, vaya y nos hace un informe sobre lo que hizo. Entonces, eso se ve mucho en la novela en cuanto al personaje de Parkis y el señor Savage, que son como estos señores súper
burocráticos, como súper oficinistas, siempre escribiendo todo y firmando y escribiendo informes y agregando recibos a todos sus informes. Y en el personaje que le intriga tanto en Henry, que Henry es un funcionario público, él estuvo muy cercano a funcionarios públicos. Aquí les cuento un chisme, esto es casi una autobiografía. Al parecer, él fue amante de una señora Caroline, no sé qué, que era esposa de un político del Partido Laborista inglés. Y en la edición inglesa se la dedica a C, mientras que en la edición norteamericana sí se la dedica directamente a Caroline. O sea, le pone el nombre completo en la dedicatoria. Entonces, pues, sí tiene algo de real y es que es el resultado de su propia experiencia siendo amante de una mujer de un oficial o de un funcionario público inglés, político además reconocido. Y además, el evento de la bomba como que dispara todo el cambio del final de la feria y toda la cosa, también está basado en una experiencia que él tuvo en el 45, en el 44. Una de esas bombas de los nazis golpea su casa. Entonces, tiene varios elementos autobiográficos. Es quizá la novela más autobiográfica que conocemos de este hombre y de ahí viene como su conocimiento en el área. Esa novela ha recibido críticas variadas. Hay quienes dicen que es un cuento raro, que es como una suerte de delirio un poco de este personaje principal y que más allá de eso no hay nada, pero hay otros que lo consideran una de las mejores obras que él tiene. Mario Vargas Llosa dice que, por ejemplo, el personaje de Sara es uno de los mejores construidos que existen como personaje femenino. Entonces, así como estamos nosotros, que de pronto sí, de pronto no nos gusta, pues la novela ha generado, ha hecho mucho ruido y tiene sus detractores y sus amantes, ¿no? Por eso las puse. Yo de Graham Greene no había leído nada, para ser honesto. Sí había escuchado su nombre, sobre todo por el del Poder y la Gloria, y me pareció que me pareció un indicador interesante el que lo hayan editado y reeditado y traducido y retraducido tantas veces al español. Y si compraron la versión en físico, pues es una versión bastante reciente. Entonces todavía tiene su encanto esta novela. ¿Listo? Esto se inscribe dentro de algo que se llama literatura católica. Yo nunca había escuchado de como esta clasificación historiográfica, diríamos, o literaria. Y investigué y resulta que a principios, en la primera mitad del siglo XX, hay un montón, como 10 o 12 autores ingleses, entre los que Graham Greene destaca como el más famoso, que deciden hacer una suerte de defensa o al menos una expresión de lo que es ser católico en Inglaterra a través de su literatura. Es sorprendente porque además todos los autores o la mayoría de esos autores no nacieron católicos, sino que se convirtieron al catolicismo ya siendo adultos y entonces hay como un tratamiento similar a los temas del catolicismo y es pues cómo darle sentido a algo que parece ser tan absurdo como especialmente por las creencias fundamentales. Los misterios católicos son generalmente difíciles de entender y de asimilar. Yo creo que nosotros tenemos un sesgo muy grande y es que dado que Colombia es una cultura tan católica, no nos parece raro pensar en el catolicismo y todo lo que implica, como que lo aceptamos con mucha naturalidad o incluso ni nos preguntamos por, por las cosas raras que tiene el canon o como los fundamentos católicos. Pero esta gente sí, a esta gente le generó mucho ruido pensar en cómo explicar
el catolicismo desde una visión que ha sido anglicana, protestante, que es el contexto inglés, y muy racionalista, muy más que todo tirando hacia el ateísmo, más que todo a una cultura en la cual la religión no es algo tan común o tan natural o tan algo que no se aprende tan de la niñez como acá, ¿no? Que aquí o que culturalmente no está tan mezclado con otras cosas de la realidad, con otras formas de vida, con las celebraciones, con mucho de lo que hace que nosotros los latinoamericanos aceptemos o vivamos las tesis católicas con mucho más suavidad, como sin disonancia. Entonces, esta novela se inscribe dentro de esta literatura. Como les dije, él tuvo 4 novelas y esta es la más aclamada, porque al parecer es la que permite plantear con más detalle estas preguntas que los aquejan a este tipo de autores. Se supone que también tuvieron unos efectos en Norteamérica, pero pues casi no se conocen los autores de Norteamérica. Y hay toda una discusión de que Graham Greene es considerado gran autor en Inglaterra, pero no tanto en Estados Unidos, como que hay una duda, hay varios como artículos que discutían eso, como por qué Graham Greene en el contexto norteamericano no pegó tanto. Parece ser por esto, porque en Norteamérica no existe este contexto que hace que su literatura sea distinta o resaltable por ser solamente católica. A nosotros nos parece muy raro como hablar de esto, pero me imagino. Entonces, pues quería mencionarlo y ese va a ser el énfasis que creo que quiero dar en esta charla. Cómo a nosotros lectores crecidos en el catolicismo se nos presenta esto, como si es raro o no es raro ver que no es lo que consideramos tan obvio o tan común o tan idiosincrático de nuestra existencia, nuestra relación con el catolicismo, si nos parece raro verla descrita de la manera que la describe este autor acá. ¿Listo? Entonces, para empezar, hay que entender por qué ser católico en Inglaterra es raro o por qué en la novela hay toda una discusión, hay tantas posibilidades de elegir. Aquí lo raro, o sea, lo estadísticamente minoritario no es el catolicismo, ¿no? El catolicismo es la norma en el sentido que pues todas las iglesias o las iglesias, digamos, las iglesias oficiales de la ciudad son iglesias católicas pues, por nuestra relación con España y con toda la colonia, que hicieron del catolicismo pues la religión oficial por muchos siglos del territorio. En Inglaterra no es así. Inglaterra viene de otra tradición que se llama cristianismo anglicano o anglicanismo o iglesia anglicana, que es muy similar o la expresión más cercana que nosotros tenemos de esa fe, de ese conjunto de creencias, de esa religión o de esa versión de la religión católica es lo que llamamos cristianismo, ¿no? Aunque no es precisamente cristianismo. ¿Listo? Lo que nosotros llamamos cristianismo es una cosa mucho más nueva, pero con respecto a las demás iglesias se parece mucho a la iglesia anglicana. ¿Qué diferencia hay entre el catolicismo romano y el cristianismo anglicano? La diferencia es una diferencia casi que política, se podría decir, que se traduce en una variedad de prácticas. No creen en la autoridad del Papa. Básicamente esa es la razón por la cual la iglesia anglicana existe. Luego les voy a contar el chisme que cuenta la historia, pero pues es un asunto de reconocimiento de autoridad. Ellos reconocen como máxima autoridad el obispado de Canterbury, que es una iglesia muy vieja y muy importante para la historia de Inglaterra. Y eso hace que sea una iglesia mucho más descentralizada. ¿Qué quiere decir eso? Que no depende tanto de lo que diga alguien más para funcionar. Nosotros como católicos o la Iglesia Católica colombiana y en general cualquier iglesia católica del mundo, pues
pues depende de un gran sistema de jefes y autoridades. Entonces el Papa es el que manda y el Papa manda a los arzobispos y cada país tiene un arzobispo o algo por el estilo. Como que hay toda esta jerarquía que hace que no haya tanta libertad, por ejemplo, a la hora de explicar el evangelio o de definir cuáles son las normas o no. Entonces, pues si uno se fija, uno va a una misa en cualquier parte del mundo y son básicamente lo mismo y se lee lo mismo y lo único que cambia un poco es la interpretación personal que da el padre al evangelio. En el anglicanismo, al no existir como toda esa estructura, son mucho más descentralizados y tienen más posibilidades, ¿no? Entonces, en la práctica eso se traduce en que hay ciertas iglesias que hacen cosas o cierto conjunto de iglesias que toman decisiones sobre lo que se puede y no se puede hacer sin atender a una autoridad y que eso hace que no sea muy claro si está permitido o no. Por ejemplo, en ciertas iglesias anglicanas permiten el ordenamiento de las mujeres como padres, diríamos, ¿no? Como pastoras. ¿Listo? Cosa que el catolicismo no ha permitido y pues nunca nos suena a eso. De nuevo, no es como que la gran autoridad haya dicho en el anglicanismo las mujeres pueden ordenarse, sino que pues cada iglesia, conforme fue pasando el tiempo, se fue adaptando y entonces muchas han decidido que ordenar a las mujeres es una buena movida. También los anglicanos, hay ciertas iglesias anglicanas en Estados Unidos especialmente, que por ejemplo tienen padres abiertamente homosexuales, como que los padres son ante la comunidad, se declaran homosexuales y aún así tienen cabida como autoridad eclesiástica, ¿no? Entonces esa es como la principal diferencia que podríamos tener, o más bien, la principal manifestación que tenemos entre la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo anglicano es esa. Cada iglesia tiene un cierto grado de independencia en cuanto a cómo llevar a cabo la escritura, la interpretación de la escritura. Eso sí, comparten pues un mismo libro sagrado que es la misma Biblia católica y tienen pues ciertos libros de cómo el rito anglicano debe hacerse, pero no es tan centrado y tan monolítico como lo es el catolicismo. Otra diferencia que tienen es que su relación con las imágenes no es como la relación con el catolicismo. Si bien no son como otras iglesias protestantes que sí desechan de todo desde el principio el uso de imágenes para adorar a Dios. Entonces en las iglesias anglicanas se ven estatuas todavía, se ven cuadros y se ven vitrales que representan imágenes religiosas. Sí hay un control o hay una precaución frente a la pertinencia o el nivel en el cual esta adoración de las imágenes tiene cabida o no. O sea, ellos son muy cuidadosos con que la imagen sea un vehículo para adorar a Dios y no, como en el catolicismo suele ocurrir, que se vuelva una adoración de la imagen por la imagen. Piensen en la Virgen, por ejemplo, que es el gran conflicto que la iglesia cristiana tiene con la iglesia católica, es en el catolicismo la adoración mariana, especialmente a estas vírgenes que son aparecidas, como la Virgen de Guadalupe o la Virgen ¿cómo se llama esta portuguesa? Que se le apareció a sus La niños. Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, gracias, claro. La de Chiquinquirá. O la de Chiquinquirá, aquí en Colombia, que es tal la adoración a la imagen, por ejemplo, en México, cuando uno va ay, se me olvidó cómo se llama la Catedral de la Virgen, Guadalupe, sí, a la Virgen de Guadalupe. ay, pero se me olvidó el nombre de ese templo tiene un nombre, en fin. Hay un espacio reservado solo a que uno pase y vea el manto que supuestamente, o el manto que ellos consideran que es el manto que Juan Diego, el niño al cual se le apareció, sacó después de tirar las rosas y donde está la imagen de la Virgen
de la Guadalupe, que es la imagen que se reproduce siempre. Es tal la adoración a esa imagen que todo el culto mariano tiende a, por ejemplo, desplazar figuras como Jesús, ¿no? La Virgen de Guadalupe tiene hasta su propio rosario, un rosario propio, y hay todo un asunto de adorar a la Virgen sobre adorar a Jesús. Entonces los anglicanos también tienen como una reserva frente a eso. Las imágenes deben servir a la oración de Dios, pero no deben adorarse a las imágenes o a los santos que se representan. Entonces eso, como aquí, que uno tiene las estatuitas de los santos, o que cada iglesia tiene una estatua de un santo distinto, eso sí lo tienen como muy controlado, ¿no? Esa es otra gran diferencia que tiene, que se ve en la novela en una parte. Ahorita les voy a hablar de esa parte, cómo se expresa ese conflicto entre el contexto anglicano y la creencia católica. Esta es además, es una iglesia protestante. No sé si se acuerdan de la Reforma y la Contrarreforma. Eso uno lo aprende en octavo, o por lo menos yo lo enseño en octavo. Sí, sí. El chisme histórico es el siguiente. Enrique VIII quería tener hijos varones y se casó en un matrimonio más o menos arreglado, más o menos obligado, con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón era la hija de los reyes católicos, y los reyes católicos fueron, pues, los reyes que le dieron la plática a Cristóbal Colón para ir a buscar una nueva ruta hacia, y fueron los que conquistaron la mayoría del territorio latinoamericano, ¿no? Son esos reyes. O sea, la princesa de ese reinado se casó con Enrique VIII en un intento de unir estos dos grandes reinos. Especialmente Inglaterra no era tan grande como España, entonces era una gran partida que Enrique VIII se casara con esta mujer. De hecho, primero se casó el hermano de Enrique con Catalina, pero el hermano de Enrique falleció al año, y lograron, por medio de una bula papal, por medio de un permiso especial del Papa, que ese primer matrimonio de Catalina se anulara para que ella pudiera casarse con Enrique. Se casa con Enrique y tiene 7 embarazos, si no estoy mal, 7 u 8 embarazos, de los cuales le sobrevive uno, que es una niña, pero no logra tener un hijo varón. Entonces Enrique VIII está muy preocupado por la descendencia de su reino. Ya se murió su hermano. Él tiene que asegurarse de que el reino quede en manos inglesas. No quiere que el reino termine siendo absorbido por España en ningún caso, dado que no hay una línea de sucesión clara. Entonces él le pide, y además se enamora de esta señora Ana Bolena en algún momento, y entonces él le pide al Papa que anule, que de la misma manera que el Papa fue capaz de anular el matrimonio de Catalina con su hermano, anule el matrimonio que él tiene con Catalina, de modo que él se pueda casar con Ana Bolena o con la que se le dé, para poder tener hijos varones. Y el Papa no accede, ¿no? Entonces eso genera una pelea política impresionante. Recuerden que les digo, la principal diferencia entre las dos iglesias es una idea, una cuestión política de a quién le hago caso o a quién no. Entonces Enrique VIII, en un acto de liberación, decide que la iglesia de Inglaterra ya no le hace caso a Roma. Se desvincula completamente de Roma, establece la autoridad en la abadía de Canterbury, y se establece además a él como al monarca, el que sea el rey de Inglaterra, va a ser la máxima cabeza de la iglesia de Inglaterra. ¿Listo? Eso se da junto con un movimiento de reformas que están sucediendo en Europa. El que más conocemos son las tesis de Lutero, de Martín Lutero, de 1517, o sea, de 10, 15 años antes de que estuviera este señor peleando con la iglesia, o mientras él estaba peleando con la iglesia católica para lograr la disolución de su matrimonio. Tenemos a Lutero, por ejemplo, en Alemania, publicando sus tesis, ¿no? Ese es se considera que es la mayor expresión de la iglesia protestante. Si recuerdan, Lutero publica 95 tesis en las cuales explica por qué considera que la manera de interpretar la Biblia de los católicos no es la adecuada.
Especialmente se dirige a el hecho de que el Papa sea la única autoridad y que el Papa además pueda hacer y deshacer lo que quiere con las bulas, que son estos tipos de edictos que cambian en cualquier decisión porque el Papa quiere. Le molesta también en esa época la confesión iba acompañada con un precio, es decir, uno cometía el pecado y el castigo era rezar 10 Ave Marías y pagar una cantidad de dinero a la iglesia. Le parecía que eso era enriquecimiento a costa de Dios, que Dios no debería tener ningún tipo de intermediario para perdonar a los hombres de sus pecados y menos un intermediario monetario. Y además le molesta, entre muchas otras cosas, que el acercamiento a las escrituras de parte de los católicos, de los creyentes católicos, no pudiera darse directamente. En esa época la Biblia estaba publicada solo en latín y si uno quería saber qué decía la Biblia, pues tenía que saber latín 1 y 2, ir a misa y creerle al Padre, lo que el Padre le dijera en latín. Entonces él decía que eso separaba realmente la fe del verdadero católico de su fuente y de su contacto con Dios. Y entonces él reforma una iglesia, se llama iglesia protestante o iglesia reformada, porque pues él fundamenta la iglesia luterana que pues se salta todo, de nuevo, no reconoce al Papa y se salta todo ese tipo de formalidades o de cosas propias del catolicismo. La Iglesia Católica luego tiene que hacer una contrarreforma y cambiar cosas. Por ejemplo, después de la contrarreforma se tradujo la Biblia a todos los idiomas vulgares, o sea, español, inglés, alemán, etcétera, y se permitió, que es nuestra experiencia con el catolicismo, es una experiencia de la contrarreforma, se permite que uno, por ejemplo, tenga contacto directo con Dios, como que se avala el que uno pueda rezar y pedir milagros y leer la Biblia en intimidad sin la necesidad de un intermediario, ¿no? Entonces, es esta la iglesia, es este el contexto religioso en el cual Graham Greene escribe esta novela. Él está hablándole a un público, a una sociedad que tiene una idea distinta de lo que es el poder de la religión en la vida de las personas. Si se fijan, la mayoría son ateas o por lo menos no son practicantes. Aquí para nosotros sería más raro, o creo que es todavía aún más común, que la gente sea practicante de la fe católica y que sean pocos los que no. Entonces allá es al revés. Entonces todo el asunto de si ella tocaba enterrarla o no, de si fue bautizada o no, de si creerle a la mamá lo del bautizo que hizo por venganza o no, todo eso viene marcado en este contexto. Por eso es tan importante todas las discusiones que hace sobre Dios. Ahora, Graham Greene es católico, o sea, él es un converso. Él se supone, o uno esperaría que él al ser converso y él estar contando una historia que es el producto de su propia experiencia, que es tan autobiográfico, pues también haga una defensa del catolicismo, o por lo menos trate de mostrar que el catolicismo tiene sentido, o las razones por las cuales él apoyó el catolicismo y decidió racionalmente convertirse al catolicismo ya siendo un adulto racional. Entonces aquí me surgen, bueno, preguntas ahorita se las paso, sobre la novela, y es que tanto el catolicismo que él me vende es atractivo. ¿Listo? Ahora sí, la novela. Entonces, les voy a hablar del contexto histórico y de la trama para pasar a las preguntas que les tengo sobre la trama. Como ya lo dijimos, se enmarca en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial en Londres, especialmente, y los eventos de los que más se hablan son, además de todo el asunto de las pensiones, que es un asunto histórico importante para el sistema pensional inglés, del cual Henry hace parte, que uno no conoce muy bien, y de hecho yo no conozco con mucha claridad, es el asunto de los bombardeos de Londres. Una cosa llamada el Blitz, que si no estoy mal viene del alemán Blitzkrieg, que significa bombardeo o algo por el estilo, ¿no? En Inglaterra se llamó el Blitz, y desde ahí se le reconoce ese periodo ese avance militar nazi, se le reconoce como el Blitz. ¿En qué consistió? Fue una ofensiva militar nazi contra población civil en Londres, tratando de debilitar
la influencia de Inglaterra o de hacerlos retirarse de todo lo que Inglaterra estaba deteniéndolos en su expansión por Europa, que consistió en bombardear durante mucho tiempo, durante muchos años, a muchos lugares en ciudades de Inglaterra con el fin de pues, matar al que se le atravesara. Y además implicó el desarrollo de una tecnología. Muchos de los bombardeos eran aéreos, como pasaban aviones y soltaban bombas, o pasaban zeppelins y soltaban bombas, pero hubo otra que es la bomba que de hecho golpea a la casa de Vendrix, es una B1. Por ahí había un videito, pero no lo tengo ahorita, en el que muestran cómo son esas bombas. Son unas bombas que no se lanzan desde arriba, sino de frente, y tienen un muy largo alcance porque los alemanes las botaban desde el otro lado del canal, o sea, desde la costa de Francia, desde la costa normanda, ellos disparaban estas bombas, las B1, que tienen como una suerte de control remoto, que van como al nivel del piso o muy cerquita del nivel del piso y van dirigiéndose a estrellarse con lo que se encuentra. Esa es la bomba y él narra muy bien cómo es el asunto de la manera de protegerse de las bombas, de que todo el mundo tenía que tener alguna suerte de refugio subterráneo, y que él mismo dice cuando hace silencios cuando uno más debe preocuparse porque es el momento en el que ya se va a estrellar contra algo y explotar. ¿Listo? De eso es lo único que sabemos de la guerra, no nos mencionan si ganaron, si no ganaron, aunque es obvio sabemos que ganaron, ni nada por el estilo, porque él está muy centrado en su experiencia personal. Me gusta mucho que, a pesar de ser una novela de la guerra, o sea, por lo menos estar metida en el contexto de la guerra, no se centra en cómo la guerra traumó a toda la gente. De hecho, nos muestra cómo, a pesar de que vivían en una ciudad más o menos víctima de, digamos que no fue la que más sufrió, como si Berlín sufrió, como si sufrieron Praga y Varsovia y esas otras ciudades europeas, o París incluso, pues a pesar de ser una ciudad sitiada con la posibilidad de muchas muertes en medio de la guerra, el tipo hace como si no existiera. El tipo nos muestra que incluso en contextos de guerra, piensen cómo deben estar viviendo las personas ahorita en Ucrania, pues, tienen que trabajar y salir y enamorarse y escribir novelas y hacer entrevistas literarias y comer y pasar en el club y tomar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Nos muestra cómo uno incluso puede vivir en la guerra, cómo uno puede vivir, digamos que cotidianamente, como es la cotidianidad de la guerra. ¿Listo? La trama es que la novela narra en primera persona, como ya sabemos, la experiencia de Vendrix, que se encuentra con el esposo de su examante, lo ve preocupado y el examante le dice, es que creo que, el esposo del examante dice, creo que Sara me está poniendo los cachos, quisiera investigar, pero no estoy seguro, investiga tú. Él decide investigar por su cuenta y cree que Sara sí está viendo un amante y que se le está escapando, y luego, gracias a la investigación, descubre que Sara lo que hizo fue, ¿cómo se dice esto? Convertirse al catolicismo o empezar a dudar de si era apropiado seguir siendo amante de este señor, porque hizo una promesa en un momento de mucha vulnerabilidad. Entonces ella está todo su proceso de conversión. ¿Listo? Eso hace que él pues primero que todo se dé cuenta que su mentalidad estaba yendo por otro lado, como que él no era capaz de saber realmente qué está pasando, y de empezar a pelear entonces con Dios, ya que no tiene en su extrema inseguridad, como lo dijeron ustedes, en su alto grado de inseguridad con respecto a lo que él vale, si lo aman o no lo aman, pues él empieza a pelear entonces contra Dios. Tiene que buscar un enemigo, ya no es Henry, ya no es el X que él le dice, pensando en otro amante, sino es Dios, porque él se entera que pues, Sara lo ama profundamente, pero que ama más a Dios. O que gracias al amor que ella en algún momento profesa por Dios, él se salva milagrosamente y entonces que ella le debe a Dios fidelidad por eso, ¿no? Entonces es una novela, la trama es toda, es la pelea con Dios de este personaje supremamente, pues sí, como desubicado, obsesivo,
acosador y todas las palabras que ya hay. Entonces, aquí quedaron rayitas, no sé por qué. ¿Cómo borro yo esto? Bueno. Quiero hacerles preguntas sobre la trama. Yo no sé si, porque es que yo, aunque soy de tradición católica, o sea, mi familia es católica, yo me alejé de eso muy adolescente, entonces yo hoy en día reconozco cuáles son las influencias del catolicismo y pues soy muy presto a, a moverme dentro de lo católico con facilidad, o sea, no tengo ningún lío con ir a misa o con cómo son los ritos católicos de bautizo y de matrimonio y de funeral y de los entierros, etcétera, etcétera, pero realmente yo nunca he creído. Entonces, siempre mi acercamiento a la religión ha sido un acercamiento teórico, ¿no? Un acercamiento, pues, como diría Wilson, de filósofo, como de preguntarme cosas por el estilo. Pero quería preguntarles si de pronto sus experiencias con el catolicismo son un poquito distintas, son como más íntimas o como más de creyentes, y saber si consideran que la visión que se pone el catolicismo es caricaturesca. A mí en algún momento me dio la impresión de que se vende al católico como un fanático, ¿no? Como un, quizá porque pues, se nos lo vende a través de los ojos de Vendrix, que considera que el catolicismo es una cosa de locos, entonces pues seguramente por eso es. Pero a la vez me queda la duda de si este autor, Graham Greene, es católico y él le gusta, como de alguna manera quisiera expresar en su literatura las razones por las cuales creer en el catolicismo o defender el catolicismo, no entiendo cómo, porque para mí hay como una visión del catolicismo caricaturesca. Si es así, ¿ustedes creen que puede haber algún tipo de blasfemia? ¿Se sintieron como ofendidos en su catolicismo? ¿Hubo algún momento en el cual dijeron cómo se está pasando? O, si no es así, si se sienten identificados con la forma en que los personajes expresan su relación con Dios y con el amor, especialmente porque habla mucho de esa experiencia como tan íntima que es mi relación con Dios. Si ustedes creen que es así, si el amor de Dios es un amor que compite con otros amores o no. No sé, quisiera escucharlos. Díganme qué piensan. Pues bueno, yo tomo la palabra. ¿Yo qué pienso? Pues pienso que de pronto sí caricaturizaron un poco lo de la religión católica, pero sin embargo es un libro que, como muchos otros que hemos leído, hablan bien, mal de cualquier tipo de religión. Nosotros en la casa eran católicos, pero nunca nos criaron en un fanatismo, ni nunca fuimos a misa, ni nunca, mejor dicho, el catolicismo mío llega hasta ir a una misa de un matrimonio, de un entierro, eso es todo. Pero digamos que no, yo pienso que más que ofensa es como la inseguridad o en quién va a creer en la persona que está escribiendo ahí. No lo vi desde un punto de vista caricaturesco ni ofensivo, sino pues de novela, una Ok, novela como pueden escribir, como vimos esta de la de que era como medio loca la señora que la encerraron en un manicomio, que se me va el nombre del libro. la hija de Frankenstein, la madre de Frankenstein. No, bueno, por ejemplo, la madre de Frankenstein, ella se creía un ser supremo, un dios, ella se creía superior a Dios. Ahorita que que murió Almudena Grandes, hablaban de su gran novela de la madre de Frankenstein y decían que esa señora era tan supremamente inteligente que cuando tuvo esa hija quería que su hija fuera superior a ella y superior a cualquier cosa de religiones y de amores, pero es lo mismo, son cosas como simplemente de escritura, porque si no, entonces uno no leería ningún libro. Ok, ok. ¿Alguien más que quiera contarnos? Álvaro, yo si me ubico en los años 50, 1946, 1950, yo creo que ahí sí había un fanatismo. Ok. Nosotros incluso en la familia todavía tenemos tías que son, en mi concepto, fanáticas. Ellas van a un viaje largo y van rezando el rosario
y tienen su culto de ir a la iglesia todos los domingos. Entonces, sí, yo creo que para la época sí había un fanatismo y que el autor trató de describir que así era. Entonces, a mirarlo hoy, en los 2000, en el nuevo siglo, en el que si bien fuimos criados en esa religión y en esa fe, pues ya fuimos, como tú dices, más libres, ¿no? Más de no nos choca ir a una misa de matrimonio, de un entierro o de alguna de las fiestas católicas que tenemos. La Semana Santa ya no la vivimos tan intensamente o tan fanáticamente como lo hacíamos 20, 30 años atrás. Mi abuela materna, por ejemplo, sí era demasiado, pues como muy siguiendo esa doctrina de ese deber, porque era una fe que era obligatoriedad, ¿no? Entonces yo creo que hoy que la estamos leyendo, pues no la vemos que sea fanatismo. Yo creo que refleja lo que en ese momento significaba pues la religión y la fe. Ok. Y con respecto a la última pregunta, Rubiela. Pero, perdona, Álvaro, pero en todo caso yo creo, por ejemplo, con lo que dice Ruby, hoy en día, por ejemplo, los sacerdotes, si uno va a un matrimonio, mira que ellos hablan del respeto, de la bondad, ya no hablan tanto de que si ustedes no van a misa o algo, sino de que el amor debe durar, ya son más modernos, ya saben que las filosofías deben ser de unión, de respeto, igual cuando hay una misa de muerto, hablan bien del muerto y hablan de que con ellos se tiene también que morir o rencores, entonces también hay un cambio en la vida moderna con respecto pues a lo que hace 30, 40 años para atrás. Ok. Con respecto a la última pregunta, para los más católicos o los que tienen una relación con Dios cercana, si quieren responder, ¿no? Porque es una pregunta súper íntima, es ese amor de Dios, ese amor a Dios, ¿alguna vez se les ha presentado así de conflictivo, como es que este amor por Dios no me permite amar a esta persona, o este amor de Dios hacia Dios se me atraviesa y me genera tantos cuestionamientos, o nadie ha tenido ese tipo de reflexiones antes en su vida? Pues Álvaro, yo no he tenido estos conflictos, a pesar de que sí fuimos criados en esa fe católica. No he tenido estos conflictos de que porque tengo a Dios atravesado. Incluso hablábamos con Ana al mediodía de que uno puede hacer promesas a Dios y las rompe. O sea, no tiene esa conciencia como el personaje de que yo hice esta promesa y que cómo la voy a romper, ¿no? Uno le dice a Dios, ay, perdóname, pero ya eso que te dije, hagamos borrón y cuenta nueva. Olvídate de eso porque fue en un momento X, y uno no siente como esa culpa de que rompió una promesa que le hizo a Dios o a la Virgen. O sea, y es como en estos tiempos es mucho más relajado. Vuelvo a que en el contexto de la novela, pues faltar una promesa divina, pues era lo más terrible que pudiera ser. Personalmente no me genera conflicto, y en mis 50 años de existencia no he tenido estos conflictos creo que Dios está pues en nosotros, en las personas que se acercan, en nosotros mismos. O sea, es una divinidad que está aquí en nuestro día a día y no tan lejana como nos la vendieron en la infancia. Ok. Y la señora Delia, que es de una generación arriba de ustedes, ¿cómo lo ve? Adriana, sigue por ahí tu mamá. Sí, lo que pasa es que se quedó sin celular. Ya te la Sí. Sí. Señora Delia, ¿usted cómo ve toda esa relación con el catolicismo y cómo cómo muestra la novela que es la fe católica?
¿Es exagerada, no es exagerada? ¿Tiene sentido para usted? Sí, sí, pues exagerada no me parece. Ok, Pues todos los católicos tenemos esa, pues confiar, sino que el decir de él de que pues de que Dios no existe y enterrarla porque por él es Dios, pues uno en esta época ya uno atiende las dos, cualquier 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 rito. religión que sea, ¿no? Cualquier Ok. religión que venga, no me parece, pues es la mala mente del Señor que, porque es la religión, me parece a mí. Ok, perfecto. Porque yo llegué a decir, ¿será que yo les puse una novela que es demasiado blasfema? No, yo Álvaro, creo que es un tema más de, bueno, tal vez hoy en día, de pronto en su época, alguna persona se pudo llegar a sentir afectada, pero yo creo que eh, hoy tenemos una apertura en cuanto a las religiones, en cuanto a las creencias, las orientaciones, que nos permite, pues, aceptar que unos crean y otros no crean, aceptar que unos creen más o tienen mayor fervor que otros. Y Ujú, bueno, yo creo que acá el tema era que Sara le hizo una promesa a Dios, ujú, que le implicó creer en Dios. ujú. Y cada vez que se trató de zafar de esa promesa, ella encontraba alguna manifestación que decía, no, es que Dios no me está dejando que yo me deshaga de esta promesa. Pero creo que finalmente la interpretación que cada persona hace de lo que le sucede a su alrededor. Y bueno, eso no tiene nada que ver con Dios, sino tiene que ver con el contexto de la persona, tiene que ver con lo que ha vivido, ha sido educado y el contexto en el momento en que ha sido educado. Pero algo así que sea blasfémico, algo por el estilo, no me pareció. Listo, súper. Gracias. ¿Alguien quisiera decir algo más o seguimos? Wilson. ¿Viste? Realmente pienso que el catolicismo se considera que la visión del catolicismo es caricaturesta, pero realmente lo que pasa es que hoy en día somos creyentes de momento, ¿no? Ujú, Que nosotros vivimos lo que decía Rui en un momento en el que nos tocaba el jueves y el viernes santo vivirnos y vivirnos los diacrucis y hacer el ayuno y todo ese tema. Y uno pues lo hacía, no sé, yo creo que de buena manera. Pero hoy día como que el tema es más de las situaciones que se le presentan a uno y entonces ahí uno se acuerda de que la religión, que hay alguien que supuestamente es un ser supremo que le está dando, que le está dando a uno y busca a uno como ese apoyo, ¿no? Pero ese es el momento, en ese momento se vuelve uno creyente, que fue lo que le pasó a Sara, ¿no? ujú. Sí, por favor, si realmente existes, sálvale la vida y yo me convierto, que fue como lo que ella dijo en un momento. Si realmente estás allá, déjalo vivir. Y ahí empezó todo el conflicto con ella, porque pues él después se le apareció ahí ¿sí? en la pues se le apareció vivo en la puerta Ujú, o en lo que quedaba. Entonces ujú. ella misma empezó a volver como a esas raíces que las tenía, porque pues de una forma u otra su mamá la había bautizado a escondidas y también bautizado a escondidas como por una venganza contra el papá, para Ujú. que, ¿sí? Entonces uno, pues, ahí fue el momento, y ese momento pues, le cambió a uno. Entonces, no sé si digamos que somos de ese momento. Y digamos que uno, momentos complicados como la muerte de un ser querido o situaciones muy complejas, lo hacen llevar a uno a pensar en si realmente es creyente o no, o en decir si la bondad es tanta de este ser supremo que tenemos, que somos creyentes y que somos católicos, ¿por qué deja que sucedan estas cosas? Cuando uno ve esas atrocidades contra los niños, sobre todo en mi caso, pues yo no sé las demás. O sea, pero en mi caso, cuando veo esas atrocidades contra los niños, que uno dice, es increíble que pase esto, y por qué ese ser supremo permite que pase esto. Entonces ahí, en el mismo contexto de la novela, si es una guerra
¿por qué sucede eso? Y es como los cuestionamientos que uno alcanza a que se hagan ellos que no son católicos. O sea, Ujú. si eso fuera cierto, pasaría tal otra cosa, o si está, sí, no sé, ellos se preguntan mucho de por qué el origen de Dios y cómo está creada esa historia de Jesús o de Dios desde el inicio. Ujú. Entonces yo pues creo que eso es como lo que siento en un momento, que son de momentos que uno vive. Y un poco de fanatismo en el libro sí se alcanza a ver cuando pues ya se pasa al extremo de que ella le dio el beso en la mejilla y él después aparece curado. Ujú. ¿Sí? Y la otra parte es que curó al niño también. Entonces ahí Ujú. hay Por leer un libro. sí, que por leer el libro, que por lo que estaba ahí, esa es la parte de fanatismo, y de fanatismo fuerte. O sea, yo le creo a Ujú. él y entonces ya empieza a hacerse una imagen de que ella fue pues una santa o una, no sé, Milagrosa, sí, sí, una... sí, una santa, porque uno tiende como católico a decir que si eso pasa, pues que ella hizo milagros. ¿No? Entonces, pues, no sé, esa es la percepción. Yo creo que la religión ha cambiado mucho, que en el libro sí se nota que hay digamos, ese dilema entre creo o no creo y el por qué los que creen realmente creen así y por qué los otros no. Porque los otros dicen eso es una caricatura de una persona que hace cosas que no. Ese es como el concepto que tenía ahí de la filosofía que leí. Ah, muy bien, aunque a Wilson no le gustaba la discusión filosófica, sí le echó cabeza, me parece. Chévere lo que Sí. acabas de decir, Wilson, me hizo pensar. Claro, claro que sí. Porque, Entonces, porque, porque yo creo que entonces el que tiene una caricatura del católico soy yo, de pensar que esa creencia tiene que sostenerse siempre, ¿no? O que uno tiene que ser constante en el seguimiento de la creencia. Y siempre he pensado, es mi mamá es católica, yo creo, pero siempre he pensado como que son muchas obligaciones, ¿no? Como que es un montón de normas y un montón de creencias que serían difíciles de sostener, pero veo que más bien uno es supremamente laxo y puede, o sea, que el que es obsesivo, la que es obsesiva es Sara, ¿no? Como que Sara es un ejemplo poco común de lo que es el catolicismo y que yo pensé que mucha gente o la mayoría de la gente sería así. Muy bueno, bien. pues en nuestra época, en época, digamos que en la época, como decía Rudy, Ujú, anterior, sí, claro, había muchísima gente que pues, era la camándula Ujú. y si se miraba mal o si se miraba con deseo, por así decirlo, a la persona equivocada, o así, claro, había muchísimo, muchísimo. Y sí, claro, es una serie de compromisos, pero yo creo que sí ha cambiado la forma de ver por toda esta llegada. Incluso nuestro país era el país del Sagrado Corazón y ujú, ya le quitaron el país del Sagrado Corazón porque se dio apertura a que viniera cualquier tipo de religión, cualquier tipo de creencia. Pero digamos que yo creo, pues en mi percepción es que uno cambia y que uno tiene la religión en un concepto de qué cosas buenas hago yo y qué cosas malas. ujú. Digamos, considera bien o considera mal. Pero el ser bondadoso, el estar pendiente de los seres que uno quiere, eso es como la relación que uno tiene con ese Dios o con esa creencia que nos inculcaron desde muy chicos. Ujú. Muy bien, chévere. Gracias, Wilson. Brevemente, Álvaro, perdona. Dime. Siento hay algo aquí sobre raíz de la fe y el amor que crecen juntos de un estilo de esta raíz. Ujú, Y en esta forma, él está casi cortando y separando las dos cosas para analizar un poquito más las, los dos ujú, en una forma. Y si miras de ahora la gente con mucho egoísmo
que están haciendo y amar es para amar yo o otra persona y no en respecto de una religión que está en muchos países están saliendo de las religiones. Ujú. No sé, es solo un comentario. Sí, hay una, porque también, fíjense que Sara, no solo, más que volverse católica, empieza a creer en Dios, ¿no? Y hay una discusión sobre la institución religiosa, como cuál es el mecanismo para conectarme yo con Dios, ¿no? Como cuál es si es a través de esta estatua, a través de esta iglesia, o es en la discusión interna que yo tengo, o es si me entierran o me creman. También hay como una duda al respecto de si la iglesia católica es la más adecuada para conectarse con ese Dios cuando uno empieza a creer. Gracias, Kurt. Listo, sigamos con ese tema. La novela tiene dos discusiones teológicas muy grandes. Cuando yo digo discusiones teológicas son argumentos viejos que la filosofía, por ejemplo, ha discurrido mucho. Uno que se me hizo supremamente curioso porque nunca había visto esta postura o nunca había visto planteado este argumento de esta manera, es la idea del materialismo, ¿no? Tradicionalmente se ha considerado, o en filosofía y en religión llamamos materialistas, aquellas posturas que consideran que la experiencia se reduce y la existencia en el universo se reduce a lo material, a lo que vemos, ¿no? En ese sentido, cualquier religión no debe ser materialista, ¿no? Porque toda religión supone una conexión con la trascendencia y esa trascendencia, especialmente esas religiones como monoteístas, supremamente antiguas, uno precisamente trasciende del plano material, ¿no? Uno tiene que, el encuentro con Dios, el amor de Dios, la experiencia de Dios es un encuentro, una experiencia y un amor que es insuficiente o que no se puede captar en lo material, ¿no? Siempre se nos habla como que la carne es la cárcel del alma, que lo que la carne quiere hay que mirarlo con sospecha porque se aleja de lo que verdaderamente es. Pero Bendrix tiene toda una discusión sobre cómo el catolicismo es muy materialista también. Entonces estas discusiones se ven en cuando la manera que expresa el amor por Sara es un amor muy carnal, como que él siempre está asociando su forma de amar a Sara con su forma de tener sexo con Sara, y en algunas partes dice, cuando pelea con Dios, dice, yo al menos puedo recordar el olor de Sara, o puedo recordar cómo se veía la espalda de Sara, o podía pasar las manos por el pelo de Sara, que esa experiencia no se tiene con el amor divino, ¿no? Pero a la vez, en una parte que pasa a las iglesias, dice, pero el catolicismo es una religión extremadamente materialista en la medida en que dependen para el encuentro con Dios de esta estatua de Jesús en la cruz, que además a sus ojos parece morbosa al exponer de una manera tan gráfica y como tan de efectos especiales la sangre de Cristo, que siempre es generalmente supremamente roja y brillante. Entonces él dice, ¿cómo hacemos qué tipo de Dios es este? ¿Cómo hacer coherente una idea de trascendencia, como de que yo amo algo que no existe, pero que solo lo puedo ver a través de una imagen? Generalmente eso se había explicado al revés. Generalmente el catolicismo dice, muy a la onda de una cosa que se llama neoplatonismo, de si yo quiero trascender, y aquí el mundo vive a punta de pulsiones carnales, precisamente mostrarles imágenes y hacer representaciones y todo este gore que hay detrás de las imágenes religiosas del catolicismo es la más útil, porque la gente pues, está encerrada en una visión supermaterial, y yo al mostrarle imágenes y chocarla con imágenes como La Pasión de Cristo de Mel Gibson, la persona va a enrollarse desde lo material y entender lo que no es material ahí.
pero aquí lo voltean y se me hace que es como filosóficamente una discusión chévere. Y la otra gran discusión teológica de la novela, pues es la de razón y fe que está en el personaje de Smith, ¿no? Siempre, digamos que de hecho, el fundamento católico es lo importante de Dios no se conoce, ¿no? No hay un proceso racional por el cual yo llegue a saber si Dios existe o no. La mente humana no está hecha para eso. O sea, la mente humana está hecha para hacer ciencia y lo que sea, pero por eso las cosas más importantes de Dios, los misterios, la virginidad de la Virgen, la Trinidad, cómo Dios puede ser tres y a la vez solo puede ser uno, la resurrección de Jesucristo, todos estos eventos que son fundamentales para la fe católica, en los cuales estriba el poder de Dios, que son en esos momentos tan específicos de la escritura en los cuales Dios demuestra ser todopoderoso porque atenta precisamente con la razón y con la naturaleza, con lo que debería haber pasado. Son esos momentos los que uno como católico debe creer y además no son creíbles en términos racionales, ¿no? Y entonces Smith es este tipo que está obsesionado por demostrar que Dios no existe y le quiere enseñar a todo el mundo, a cualquiera que se le atraviese, le está ofreciendo cursito de ser ateo, pero a su vez él mismo pasa por una experiencia misteriosa, milagrosa, que le muestra que el acercamiento a Dios no es un acercamiento racional, que cualquier intento racional que hagamos para pensar en ese ser divino es inútil. De hecho, parece que tiene mucho más sentido el acercamiento que tienen tanto Sara y Bendrix, que es la última pregunta que les tengo sobre el final, y es que por medio no de la razón, sino de la emoción, del amor, del odio, de los celos, del dolor, que se llega a creer en Dios. No es una cosa, de nuevo, como argumentativa que yo pueda leer un libro y diga, bueno, me volví Dios, me volví creyente en Dios, sino es a través de mi experiencia que yo me vuelvo católico, ¿no? Que puedo sentir más que saber la existencia de Dios. Entonces son dos discusiones que están de fondo, dos discusiones que además son viejas, viejísimas, pero que son muy, de hecho, muchas de las diferencias entre las iglesias reformadas, las protestantes y la iglesia católica versan sobre estos dos problemas. Tienen distintos acercamientos a los problemas de los misterios y de cómo explicarlos. Entonces, pues es una discusión. Se nota que el tipo tuvo como un proceso de investigación católico bien de fondo que de pronto uno no agarra la primera. Yo lo agarro porque estudié filosofía y entonces cuando no hay filosofía medieval se mete con ese tema, pero es una cosa que está detrás, que quería que supiera. Y hay otras discusiones no religiosas, otros temas de los cuales ya mentiras, hay uno que no hemos hablado. Ninguno de estos dos los hemos hablado. Uno es la infidelidad. Este tipo es muy abiertamente infiel, perro, sexual. Se me hace, tal vez porque uno también tiene la idea de que antes la gente era como más puritana, pero se me hace impresionante cómo él es tan explícito en las descripciones sobre como los encuentros sexuales que tenían, y como además es descaradamente coqueto, ¿no? Todo este episodio con esta muchacha que es la que acompaña Con Lady. Con Lady es impresionantemente... Perdón, Silvia, con Silvia. A mí se me hizo impresionantemente explícito y pone muy en tela de juicio la institución del matrimonio, ¿no? Como que parece normal que todo el mundo se pone los cachos y que el matrimonio se sostiene no por deseo, sino por que uno quiere, por amor. Como que cuando dicen que ellos ya no dormían juntos, que Sara y Henry eran más bien amigos y que Henry, a pesar de que ya no siente nada por ella,
y que sabe que tiene amantes, pues le dice, pues quédese conmigo, ¿no? Hay hay toda una discusión sobre la infidelidad que se me hizo adelantada para su época, aunque no me gusta el acercamiento porque es él siendo infiel y juzgando a la gente, ¿no? El tipo es infiel y cachón y perro, pero le molesta que la mujer sea así, ¿no? Entonces todavía no es tan avanzado, pero se me hizo curioso. Y otro que es mucho más entrelazado, que está ahí atado a toda la novela, es el oficio del escritor. Acuérdense que hemos visto, yo creo que la mayoría de novelas en las que hemos visto, hay una reflexión sobre qué es escribir y qué no. Y entonces, al ser esta una novela tan autobiográfica de un hombre, escritor escribiendo cómo escribir a un hombre, hay un montón de recursos sobre la escritura que están muy bien hechos. El diario, por ejemplo, es una manera de meternos otra voz, de escribir una novela psicológica como desde el cerebro de alguien, de meternos un cerebro distinto sin que él tenga que abusar de ser un narrador omnisciente. Es decir, no tiene que decirme, y Sara pasaba por esto, sino que Sara misma nos cuenta a través del diario. Es un gran recurso. Pero también hay un montón de guiños. Por ejemplo, en la entrevista que le hace el autor, la única pregunta que realmente uno escucha, que uno ve que le hacen, es la pregunta de ¿por qué cambió de estilo? Entonces le dicen, usted tenía el estilo de la narración, del flujo de la conciencia, que ese es el estilo que les dije hace 2 reuniones que Virginia Woolf utiliza muy bien, que es que lo que uno va pensando, conforme uno lo va pensando, lo va escribiendo, y que le dicen, oiga, ¿y por qué cambia ese estilo? Y es como una suerte de guiño, chistecito interno, en la medida en que, como varios lo señalaron, este tipo está haciendo en esta novela un constante flujo de la conciencia a tal punto que es repetitivo y a veces aburrido, de lo estresante y lo energético que es, que nos transmite esa obsesión que él tiene en su mente. Entonces, pues hay toda una reflexión de qué es ser escritor, es una novela sobre un escritor contando que está escribiendo otra novela, pero mientras nos cuenta una historia que de hecho es la novela, varias veces nos dice, yo esta novela la iba a acabar acá, pero siguen pasando, y uno no sabe al final del día qué tanto es ficción y qué tanto es realidad. Sabemos que está inspirado en una historia real, pero es probable, yo creo, ahorita que Rubiela estaba hablando, se me ocurrió que cuando ella decía, ay, pero al final es raro y es pura ficción, como que Henry termina invitando a la amante de su esposa fallecida a vivir con él, pues también yo creo que es una manera en la cual el autor Graham Greene, si creemos que es verdad que es una como historia autobiográfica, pues logra lidiar con su propia experiencia, ¿no? Quizá él se imagina que habría sido la mejor manera de solucionar un problema de cachos y es volviéndose amigo del marido del amante. Se me ocurrió eso, como quizá esta novela es un intento de él por darle sentido a su experiencia y ficcionaliza aquello que le hubiera gustado que hubiera sido en vez de lo que fue. ¿Listo? Por último, una última pregunta. ¿Cómo interpretan el final? ¿Vendrick se vuelve católico? ¿O al menos Vendrick empieza a creer en Dios? ¿Sí o no? Yo no lo tengo seguro. Yo no creo. Como que le coge más rabia al final de la novela, me parece a mí. ¿Qué piensa el resto? Pues, pero es que Yo pienso que Vendry sí, cogerle como que rabia al es creerlo, final, ¿no? Miren, al final lo acepta. Daniel Al dice que final, sí, que al final se vuelve católico, o por lo menos sí, cree en Dios. Vendry al final empieza a creer. Pero a punta de rabia. Odio. Sí, Wilson, ¿qué piensa? Lo mismo, yo pienso que es que aparte que a punta de odio terminó creyendo, porque terminó peleando con él, diciendo, sí, es que, ¿qué tal? Usted puede ser esto, pero yo la disfruté acá. Usted puede ser tal, pero está peleando con un ser al cual le está creyendo que realmente existe, ¿sí? Que Ok. realmente se la quitó, que realmente le ganó la partida. Pues a partir de su odio, pues se convirtió en catolicismo. Ok, me O por parece. lo menos dio los primeros pasos para empezar a Por, creer. por lo menos reconoce que existe algo ahí.
Claro, y también cuando está con el tema del materialismo, cuando hace toda esa reflexión que tú dices, claro, ahí también empieza a ver a dar sus primeros pasos hacia la conversión del catolicismo, cuando empieza con las estatuas, la película del niño Jesucristo. Es una parte de su conversión. Perfecto, muy bien. Pilar, ¿tú estás alzando la mano? Pero yo no creo que se haya convertido al catolicismo. Pienso que sí le crea algunas dudas lo que pasó y lo que él cree que son como los milagros que hizo Sara, pero así como que se convierta, no lo veo allá como tan seguro. Ok, gracias, Pilar. Listo. ¿Alguien más? Por eso que nos puede decir que siente, ¿no? Que no lo había visto que estaba por ahí. Kurt, ¿tú crees que se convierte al catolicismo? Yo pienso no, pero posiblemente date más de una experiencia que sirve para su creencia en Dios, no necesariamente a servir exactamente al catolicismo. Pero no sé si tengo un diferente punto de vista porque no soy creyente de catolicismo absoluto, Okay. como hemos dicho al primero de las cosas. Pero siento darte una vista que dar más preguntas sobre su existencia. Y entonces para darle un camino en dirección de Dios, pero no exactamente perfectamente catolicismo. Listo. No sé. Perfecto. Bueno, aquí termina mi presentación. No sé si quieran decir algo